y aquí está con nosotros nuestro invitado José María Serralde. Gracias. Gracias, Pilar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días, qué bien. Platícanos de esta madre ancestral. Qué interesante tema. Sí, es una madre muy especial y es muy curioso además que haya sido una mujer, ¿no? Es decir, ¿Sí? una mujer, ¿por qué? ¿En qué contexto? Pues nada, que más o menos en 1974, empezó un poco antes la excavación, ya sabes, la arqueología y las disciplinas de paleoarqueología, es decir, lo que se encarga, esta disciplina que se encarga de hacer prospección, o sea, buscar en zonas estos vestigios y la menor o mayor pista de nuestro pasado enterrado, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Claro, ¿no? sí. Pero bueno, esto beneficia a muchas ciencias, Pilar, ¿no? O sea, obviamente no solamente a los que están buscando, pues, al Homo faber, es decir, la creación, pues sí, lo que hizo los orígenes, el barro que hizo el hombre, pero también sus huesos, es decir, claro, de desenterrar huesos, que suena un poco medio macabro, ¿no? Pero no, desenterrar huesos en realidad nos ayuda a entender de dónde venimos, quiénes somos y a explicarnos también mucho de nuestras costumbres en el pasado para entender también nuestro presente. Bueno, pues resulta que en 74 estas labores, en particular en una región etíope, en África, pues dieron con el fósil, el esqueleto fosilizado más completo que se hubiese hallado antes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues tenemos muchos huesos, ¿verdad? ¿Sí? Un esqueleto que se conserva casi en un 40%, Pilar, es muchísimo. ¡Wow! Porque tú sabes, pues los huesos se deshacen, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues este esqueleto se conservó en un 40% y resulta que es de una mujer, bueno, es decir, de un sujeto femenino. Exacto. De modo que, por su antigüedad, tiene más o menos 3.8 millones de años. ¡Wow! Entonces, eso lo convierte en el esqueleto más completo fosilizado jamás antes encontrado, ¿eh? En 74. En 74. Bueno, obviamente la ciencia se volvió, o sea, los científicos se volvieron locos. Dijeron, qué barbaridad, tenemos un hallazgo. Seguramente es el más antiguo, digamos, esqueleto, como vemos en pantalla. Sí, y estamos justo mostrando un vínculo en pantalla y un sitio en pantalla que te permite acceder a este esqueleto, cada uno de sus huesos y compararlo, digamos, con un esqueleto contemporáneo más moderno o más antiguo, ¿no? El sitio Elusi, ¿no?, te muestra por qué este esqueleto intermedio, que no es, digamos, un primate que andaba en los árboles, ¿no? Okay. Pero quizás ya se paraba en dos pies, ¿ves? Entonces, lo más probable es que ya caminaba en dos pies. Entonces, aunque el cerebro todavía no está muy desarrollado, bueno, te das cuenta que Lucy, como apodaron a este gran hallazgo, pues bueno, es algo así como un paso intermedio entre nosotros, entre nuestro conjunto evolutivo y algo anterior. ¿Y por qué digo algo anterior? Porque hubo mucha controversia entre el 74 y el presente. Decían, no, quizás hay uno más antiguo, o quizás no es seguro que sea la gran madre de nuestra especie, no lo sabemos. Siempre la pregunta de los científicos, por supuesto, que debe de existir bueno, hasta también. el año pasado, en 2015, se halló otro Australopithecus, que es justamente, digamos, es la denominación de este conjunto de hallazgos evolutivos, que tienen una serie de características morfológicas, es decir, de su forma, los huesitos que podemos ver en pantalla, ¿no?, y que puedes consultar. Hasta los dientes. Hacerle clic y rotar y, bueno, metichar, ¿no?, en 3 sitios que tiene una universidad en Texas, que es el Lucy Skeleton Fossils. Y bueno, te das cuenta que en 2015 ellos se dieron cuenta que el nuevo hallazgo del Australopithecus, ¿no?, ofrecía la posibilidad de comparar a Lucy con otro Australopithecus que se encontró en la misma región. Y resulta que el otro no tenía estas características y eso apoya la hipótesis de que Lucy es básicamente nuestra mamá. ¿Y cuáles serían estas características que la confirman como nuestra madre ancestral? Eso es muy interesante. Lo primero es esto, o sea, es bípeda, es decir, se para, ya no tiene que utilizar sus 4 extremidades para andarse desplazando, ya camina en dos extremidades como nosotros. Claro. Bueno, la mayor parte del tiempo. Y por otro lado, bueno, además de que Lucy camina en dos pies, que está padre, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, viene de una sociedad que al parecer por su dentadura y por el tamaño de su cerebro parece ser, bueno, y otras características, parece ser una sociedad medio polígama, ¿no?,
que eso también apunta a ciertas características de los hábitos de Lucy. Lucy a veces subía a los árboles, pero a veces no. No sé, hubiera sido fascinante encontrar a los novios o al novio de Lucy, ¿no? No sabemos, a toda esta, una cantidad más grande de esqueletos para entender un poquito más. Pero por lo menos esas dos características, el tamaño de su cerebro, que todavía no es tan grande, pero vaya, justo está apuntando a este otro periodo evolutivo. Y ser bípeda, bueno, caray, eso es básicamente lo más importante de ella, ¿no? Así que, bueno, visiten estos sitios, aprendan más de Lucy, pueden girarlos, rotarlos, pues metichear cada uno de sus huesos y entender estas diferencias. ¿Y por qué es importante de pronto la arqueología? ¿Quién iba a decir que para poder entender cómo nos comportamos hoy en día, también vale la pena ver, estos hallazgos bajo la tierra, para entendernos también como especie, ¿no? Así que, bueno, pues creo que bueno, es un asunto interesantísimo. Y nada más para terminar, hay un sitio en el Smithsonian que vamos a ver a continuación, que también te permite ver el cráneo, sobre todo de Lucy, pero te permite rotarlo, como si lo tuvieras aquí en la mano, en un modelo tridimensional, que creo que vale mucho la pena también. Wow. Todos estos sitios no solamente te permiten revisar, digamos, los huesos de Lucy. Fíjate cómo estas áreas negras es lo que no está. Entonces, esta reconstrucción a partir de lo que sí se encontró. Pero hay otros, digamos, hallazgos que están expuestos en estos 4 sitios que hemos vinculado a través de 2 links en nuestra pantalla, que te permiten justo pues manosear, como he dicho. Sí, como si lo tuvieras en tus manos. En tus manos, claro, ¿no? en vivo. O sea, pero además no nada más Lucy, sino también otras fases evolutivas, e incluso también pues restos de otros esqueletos mucho más contemporáneos, ¿no? Los sitios del Smithsonian y lo que vimos antes en la Universidad de Texas, pues bueno, te van a dar una cantidad de información que, bueno, muchas horas de entretenimiento y, bueno, conocimiento sobre quién somos, ¿no? Claro, qué importante. Muchísimas gracias, José María. Gracias, Pilar. Y gracias a ustedes por continuar con nosotros. Nos vamos a ir a un corte y regresamos a Tus Ciudades.